hamayahia anaware en huachuca ispura waku hintihimu inspushu atarata katsurup na womaimpa wasa katanya tata tirahimai tramahayit napushu ana kanawa yapna yaya. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio informativo Surup Nawonmay, un programa para informar acerca de los hechos y acontecimientos que se presentan en el territorio wayuu. En esta nueva edición de nuestro programa Surup Nawonmay haremos un recorrido por nuestro territorio wayuu con informaciones, acontecimientos y sucesos que las mismas comunidades nos han compartido a través de sus celulares para que se hagan visibles en este espacio. Recuerda que tú también puedes hacer parte de nuestro programa. Solo comunícate con nosotros a través de los números que ves en pantalla. Comenzamos desde Nazaret con Elímenes Zambrano, quien nos cuenta sobre la sequía que azota la Alta Guajira en tiempos de pandemia. La sequía que azota la Alta Guajira en tiempos de pandemia. En medio de la situación crítica y de confinamiento social ocasionado por la pandemia, las comunidades wayuu de la zona norte extrema de la Alta Guajira tienen un agravante debido a la falta del vital líquido para el consumo humano y las prácticas de protocolo para prevenir el contagio del COVID-19, tales como lavado de manos y desinfección de los utensilios para preparar los alimentos. Para obtener el agua, acuden a los pozos Ishi o Jaweyes salobres y deben recorrer largas distancias de 3 a 6 kilómetros aproximadamente. Los servicios de carrotanques de agua potable de la AAA, entidad contratante de la alcaldía de Uribia, son insuficientes y algunos no han cumplido con el suministro del vital líquido en los diferentes corregimientos. Escuchamos los testimonios del joven Ender Epinayú, de la comunidad de Jorotzán, quien ha sufrido los embates de la sequía en el corregimiento de Taguaira, así como en el resto de la Alta Guajira. Hamaya piaguare, kija wamuy, hamuy cuaypa tuwinka, chahuru pumay. Tuwinka, chahuru hodoma Jorotzán naka, uru tu corregimiento Taguaira. Muria shibaina wayuu kantumias. Wata una pera na mahayen na himari kan sit chikan murut tama she waika aisamias ka uno shiwata inaya nasai nasat bina nasai perico hakamoto maker gasolina numan. Aunado a la problemática del vital líquido durante el aislamiento, en territorio wayuu se suma la escasez de alimentos, principalmente en los corregimientos de Taguaira, Bahía-Honda y Puerto Estrella, que aún siguen esperando por la ayuda humanitaria del gobierno nacional a través del programa Colombia está contigo, millón de familias, que entregaron parcialmente unos kits alimentarios en el pasado mes de mayo. Por ahora queda esperar la buena voluntad de las entidades encargadas de garantizar el derecho de acceso al agua o confiar en una bendición de Tata Huya y llueva pronto en la Alta Guajira. Lo más importante es que caigan algunas precipitaciones antes que sea muy tarde. Desde Nazaret, zona norte extrema de la Alta Guajira, para Surup Nawonmay, desde el territorio wayuu, reportó Elímenes Zambrano Zapuano. Las comunidades wayuu insisten en que esta problemática no es nueva y no puede ser atendida por una sola institución, que es como se ha venido atendiendo el problema. Necesitamos que se apersonen todas las instituciones encargadas de este problema, que se pueda priorizar el agua dentro de las comunidades para poder garantizar la alimentación y el bienestar colectivo del pueblo wayuu, asegurando así un desarrollo de sus actividades diarias, de su cotidianidad, de su espiritualidad, de su economía propia, de supervivencia como pueblo en este territorio. La situación actual del alcance a la educación virtual a distancia o bajo la modalidad no presencial en el departamento de La Guajira, sobre todo en las comunidades wayuu, atraviesan graves dificultades ocasionadas por la pandemia, ya que en estas zonas rurales no poseen los medios para acceder a una educación virtual. Las guías pedagógicas han sido una de las alternativas para los docentes rurales. Desde el municipio de Manaure, en la comunidad de Majari, nos dicen que la educación es una vocación que no desiste a pesar de las dificultades a causa de la COVID-19. Mi nombre es Ana Milena Aguilar Uriana.
Soy del clan Uriana, soy la docente de la comunidad de Majali. A pesar de la situación que estamos viviendo en estos momentos, aún sigo orientando a los niños que tengo en mi encargo con las guías y las actividades que manda el Ministerio de Educación. Desde casa lo estoy haciendo y a la vez también voy donde están ellos, donde cada uno se encuentra. Es de gran importancia de seguir fortaleciendo esos conocimientos a los niños y de que ellos tengan el interés por el estudio y también concientizarlo de esta pandemia que se encuentra en estos momentos en el mundo. Entonces, desde casa todo se puede hacer, con disciplina y orden todo se puede hacer. Amo mi trabajo, por eso hago todo este sacrificio con los niños, de ir a visitarlos y de que ellos vengan a mi casa también. Desde el sur de La Guajira, en la comunidad de El Zaino, se encuentra Woytká. ¿Y qué es Woytká? Pues tenemos en este momento a la artesana Cuenty López, quien nos va a relatar acerca de este proyecto socioproductivo en esta comunidad. Hola, mi nombre es Cuenty López de Piayú, soy del resguardo indígena de Zaino, municipio de Barranca, sur de La Guajira. Estoy detrás de Woytká Artesanías, un emprendimiento que busca resaltar el comercio justo de artesanías, y en estos momentos de pandemia estamos elaborando tapabocas con antifluidos y muñecos tareguay, muñecos tejidos, como una forma de fortalecer nuestra economía propia. La experiencia de las comunidades wayú, en especial estas que tienen la actividad de la artesanía como principal fuente económica, se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19. En estos momentos, las comunidades wayú y las artesanas se enfrentan a un nuevo reto, y es la innovación de sus ventas a través de nuevas plataformas digitales. Tenemos el caso de la comunidad de Wotochera, en donde se encuentran mujeres wayú quienes ahora venden sus mochilas a través de vías telefónicas. Vámonos en este momento a conocer esta historia. Para en Woytká punto Huayna en Casuru Plus por una puchuela 6 anchuela 3 ya somaglu haulit pentayure que enan na puaya que tan gatos put bien semana Woytká buenas ni yo pues wala hatu o uno shiwai ale shiwachuka no shiwolan sutu Tawaka, Wanaha, Canes, Con el sonido de la cacha bajo la espiritualidad del pueblo wayú, los niños de la comunidad de Nueva Esperanza en Albania se dan la mano en un campo abierto para dar inicio a su partido de béisbol. En este lugar se está gestando el Club Deportivo Cottirashi con una alternativa deportiva para el fortalecimiento mental y físico de los niños wayú. Conozcamos más sobre esta experiencia desde la voz de sus creadores. Realmente el educador es el profesor que lo ha enseñado a llevar a cabo, que se conozca el deporte de béisbol. Ellos también como niños, ellos están empezando a sembrar un fruto de este deporte que ha llegado acá en el departamento de La Guajira. Hoy hemos tomado el juego occidental o juego apropiado, que es el béisbol, y lo estamos desarrollando desde los procesos cotidianos que nosotros diariamente hacemos en nuestra cotidianidad, como tirar las piedras, correr, tomar el chivo, competir, tirar flechas. Todos estos procesos que nosotros veíamos como una forma de cotidianidad o juegos ancestrales, la hemos tomado como un diálogo. Por eso lo llamamos Cottirawan, Cottirash, unir, entretejer fuerzas. Todos los wayú presentes, no hay una exclusión de comunidades, no hay fronteras, no hay géneros. Somos un solo equipo, somos solo una nación, y queremos decirle a Colombia hoy que nos apoye. Desde
Voces del Territorio es un programa informativo para el pueblo guayú y guajiro que hacen vida en el territorio. Nace en estos tiempos de pandemia de COVID-19 frente a la necesidad de información oportuna y precisa sobre todos los aspectos de la pandemia, en lenguaje indígena y en formatos culturalmente sensibles que no vulneren los derechos de las comunidades. Waremiu ni guay numina pushuaya. Muy yang wasakai hayas purate hakeh inte casa arata kasuru una homai wane tarata wane mulia te hache kin shirin hatin guayu suru unate suru puna waumai. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Anaya Watson.